Báez, Barraza, Cuellar, Díaz, Ferrara, Presente. Gómez. Sí, díganme el apellido y presente porque no sé quién es. No, Ferrara no tengo. presente. Ferrara, Ferrara presente. Gómez Guillermo, Gómez presente. Guzmán, Guzmán Ledesma, presente. Ledesma presente. Mazuco, Merchán, Merchan, Moreno, presente. Mazuco presente. Morelo, Muratore, Poli, Muratore presente. Poli Poli, presente. Rivadeneira, presente, ¿no? Creo que lo vi al principio. Santa Andrea, Ciñeris, Signeri Solarino, presente. Tacone, Tolaba, Tacone presente. Tolaba presente. Bigliola. Bigliola presente. Gracias. Bien, bueno. Por el momento entonces me quedan ausentes Báez, Barraza, Cuellar, Díaz, Morelo, Santandrea y Solarino. Si alguno de estos está presente, me aviso. ¿Qué le pongo entonces? Santandrea, ¿y quién más me dijo? Y Díaz también. Igual están volviendo a sus respectivas casas. Yo también estaba haciéndolo, pero bueno, como yo vivo más cerca, llegué primero. Bueno, qué suerte. Bien, bueno, les voy a comentar los trabajos prácticos que recibí y las consultas, ¿sí? Bien, del TP1 recibí del grupo 4, ¿sí? Para que viene les mande el visado, igual les respondí al grupo 4, ¿sí? Así que el grupo 4, quédese tranquilo que ya está en mi poder. Después recibí el TP1 del grupo. Por favor, en los próximos envíos en el asunto pongan el grupo, ¿sí? El grupo de Ferrara, Gómez, Guzmán, Mazuco y Ledesma, que es el grupo 2. Ese también está recibido. Y el grupo de Merchán, Morelo, Muratore, Poli, Rivadeneira, que es el grupo 3. Ese lo recibí allá. ¿Sí? O sea que me estaría faltando el grupo 1. Que el grupo 1 está presente Arellano. Arellano. Sí, profe. Yo no me comuniqué con mis compañeros. Creo que hicieron ellos aparte, no tengo ni idea. Yo lo tengo incompleto. Bueno, fíjese con sus compañeros para hacer la entrega, ¿sí? Grupal, comuníquese entonces, ¿sí? Y bueno, resuelva la entrega grupal. Bien, gracias, Arellano. Bueno, había una consulta de Santa Andrea, ¿sí? Que creo que era del grupo, igual, ¿sí? No sé si el grupo de Santa Andrea está Sí, es el Ciñeri, grupo 4. Bien, bueno, espero que voy a bajar porque era una de las inquietudes que yo les había dejado en relación al tema de rendimiento. Está usted ahí, Camila, entonces. Si quiere introducir, si ya resolvieron la duda o qué duda tenían respecto a esto, yo ahora voy a compartir la pantalla de las dos imágenes que me mandaron la consulta del 15 de abril, ¿sí? ¿Qué duda tenían, Camila? Así introducimos.
Solarino. Buen día, Solarino. Vigliola, ¿me copia? Vigliola. Sí, profe, perdón, no sabía qué es lo que le mandó mi compañero. Nosotros, yo en particularmente, en el trabajo, no sé si lo vio, que hay un ejercicio que no lo pudimos hacer. No, como les comenté, el trabajo lo voy a avisar en el transcurso de la semana que viene. De todos modos, la idea es que hoy evacúen las dudas en el desarrollo del TP, ¿sí? Así si tienen que hacer algún ajuste me lo puedan mandar. Esa era la idea de hoy, ¿sí? Pero independientemente de las dudas que ustedes tuvieran, justamente me había mandado su compañero una consulta, pero como justo no está, pensé que había sido una consulta grupal. Pero bueno, entiendo que es una duda. Igual lo voy a aprovechar por las dudas para repasar para todos, ¿sí? Ah, bueno, listo. Bien, ahí una de las preguntas que habíamos planteado en el trabajo práctico, ¿sí? Y en la clase pasada era el rendimiento total en una configuración serie. Acá pone un ejemplo el compañero donde tiene dos máquinas, la máquina 1 y la máquina 2. La máquina 1 entrega su salida 80, ¿sí? Pierde 20 kilovatios y por ende configura el rendimiento 1 como la potencia útil sobre la absorbida, 80 sobre 100, 80%, ¿sí? Y el rendimiento 2, ¿sí? Toma como potencia absorbida los 80 y la salida 60. Bueno, trae este ejemplo práctico, ¿sí? Fíjense que tenemos entonces 80 y 75, ¿ok? Y si ustedes hacen 0,8 por 0,75 les da el 60%, ¿ok? Que es el producto, ¿sí? Acá está explicado a través de un ejemplo, ¿sí? Analíticamente, en vez de ponerle los valores, ustedes lo hacen analíticamente, ¿sí? Poniéndoles valores genéricos, P1, PU, la potencia útil y la absorbida, la útil y la absorbida, y lo que tendría que plantear, ¿sí? Es que cuando usted plantea el rendimiento total, ¿sí? ¿Qué pone? Pone PU2 sobre PA1, ¿ok? Y ahí hace la descomposición, ¿sí? ¿Por qué? Hace la descomposición porque la potencia útil 1 es igual a la absorbida de la 2. Y en ese despeje matemático, ¿sí? Le quedaría el producto, ¿sí? A ver, yo acá no sé si lo puedo... a ver si lo puedo abrir. Esto que acabo de decir.
Lo que faltaría entonces, ¿sí? Vamos a ver si el Parkinson me ayuda, ¿sí? Es el rendimiento total igual, ¿sí? A P U2, que es la útil 2, que es la potencia de salida del sistema, sobre la potencia absorbida de 1, ¿sí? Entonces, cuando usted pone la potencia, usted puede hacer lo siguiente: descomponer en la potencia útil 2 la potencia absorbida 1, ¿sí? Y si yo multiplico y divido por lo mismo, no cambio, ¿no? Entonces multiplico por potencia útil 1 y también divido por potencia útil 1. Con la diferencia de que potencia útil 1, ¿sí?, es la que absorbe. O sea, esta es igual a la potencia que absorbe la 2. ¿Sí? Cuestión que acá, ¿quién apareció? ¿Quién apareció? Hola. Y el rendimiento. ¿Qué rendimiento? El 2. Digo el 1. Y a la derecha apareció el rendimiento 2. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la demostración teórica, ¿sí?, de por qué el rendimiento total en una configuración serie resulta ser. Esto usted lo puede hacer para 5 máquinas, ¿ok? Porque siempre puede multiplicar y dividir por las potencias intermedias, con la condición de que la que entrega una es igual a la que absorbe la siguiente, y entonces puede llegar a la conclusión general, que es la que nosotros queremos, que el rendimiento total de una configuración cascada o serie es igual a la sumatoria de los rendimientos de cada una de las máquinas integradas al sistema, ¿sí? Si yo tengo n, ¿sí?, si yo tengo n máquinas, el rendimiento total va a ser la sumatoria de los n rendimientos, ¿sí? Lo que puso acá el compañero, que está correcto, es un ejemplo, ¿sí? Pero en el caso de solicitar el desarrollo teórico de demostración de por qué el rendimiento total es el producto, ¿sí?, que es una premisa, y se solicite la demostración, esta es un poco la cuestión, ¿sí? Siempre haciendo un esquema, como puso acá el compañero. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? O sea, claramente uno puede intuir que es el producto, pero el tema es verlo de este modo, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda de esto, continúo con lo otro que había. Ahora vamos a cascada. ¿Cómo sería en cascada? ¿Quién preguntó? ¿Y yo quién es? No, estoy viendo el ejercicio, por eso. No estoy viendo el bit. A ver, 4.4. Vamos entonces a abrir menú, abrir el otro, abrir.
¿Cómo sería en paralelo? ¿Alguien lo intuye? Bueno, hay que hacer un análisis similar, ¿sí? Acá tenemos la potencia de entrada 1, la potencia útil 1, la potencia de entrada 2 y la potencia útil 2, ¿sí? Bueno, ¿cómo comenzarían a hacer acá un análisis? La potencia de entrada son las dos iguales. No. O sea, usted dice que PI1 y PI2 es 100 cada una. No, la entrada de ambas máquinas. Por eso, ¿cuánto es PI1 y cuánto es PI2? ¿100 cada una? No. Y bien, ahí hay un ejemplo. Un ejemplo del depende cada máquina. ¿Cuál es la situación que claramente se puede plantear en la entrada entre PA, PI1 y PI2? ¿Qué situación matemática? La sumatoria de las dos entradas tiene que ser igual a PA total. Perfecto, exactamente, ¿sí? Siempre la potencia absorbida de todas las que yo tenga va a ser la sumatoria, ¿sí?, de las potencias de entrada. ¿Sí? Y lo mismo entonces a la salida. Lo que pasa es que acá falta un dato, ¿sí?, que ahí uno dijo depende, ¿sí? En esta situación que planteó el compañero, en verdad estaría mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Porque él me pone que la útil, o sea, no es lo mismo, justamente porque él no contempla esta sumatoria. ¿Cuál podría ser? Partamos del ejemplo para ver si podemos ir a la idea general. ¿Cuál sería una situación en ese depende que dijo el compañero hace un rato? Y en lo que están diciendo ustedes, estos 100 kilos, ¿a cómo se podrían compartir, por ejemplo? ¿Cómo se podría...? O sea, yo tengo dos máquinas que están... Si fuera la misma máquina sería 50 y 50, ¿o no? Sí, no solo la misma máquina, sino cómo esté trabajando la máquina, porque no depende tanto de la máquina, sino al régimen que esté trabajando esa máquina, ¿no? Pero vamos a partir de lo que dijo recién el compañero, ¿sí? O sea, que esos 100, ¿sí?, se comparten en 50 y 50. Entonces usted tiene 50 como absorbida, suponiendo que son... Profe, perdón. Está Santandrea tratando de entrar. Dice si le puede dar acceso. Bueno, gracias. A ver, no me aparece. A ver, acá no, ni idea. ustedes, no lo... A ver, que me aparece igual siempre como un aviso sonoro también. No lo estoy viendo, dígale a Santa Andrea. Bueno, ahí le digo. Gracias. A ver que trate de intentar de vuelta. Bueno, seguimos con esto entonces, ¿sí? Tenemos 50 y 50, y la salida, ¿cómo se descompondría, por ejemplo? Tendría que ser la mitad de la útil también. ¿Cuánto sería? 40.
Ustedes están viendo todo el mamarracho que yo estoy haciendo, ¿no? Se ve. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿y cuánto da 40 sobre 50? 4, ahí sí entro en medio. 4 dividido 5, obviamente va a dar lo mismo, 80%. Pero no termina acá la historia. ¿Sí? Porque yo acá lo que tengo son los rendimientos individuales y quiero el rendimiento total. Ahí está. Santa Andrea. Bien, continuamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros explotamos esto, ¿sí? Nos van a quedar los rendimientos, ¿sí? Arriba la sumatoria de las potencias útiles de cada máquina y abajo la sumatoria, ¿sí? Pero eso no lo podemos descomponer porque es un denominador que tiene todas las sumas y arriba lo mismo, ¿sí? Operando matemáticamente, ¿sí? Operando matemáticamente, que yo no lo voy a hacer acá, pero a ver, les voy a poner una pequeña inducción, ¿sí? En este caso tendríamos PU1, ¿sí? Más PU2, o sea, estoy descomponiendo el numerador. ¿Y abajo qué me quedaría? PA1, PI1 PI1 más más PI2. PI2. Y del otro lado lo mismo. Exactamente. Bien. Esta sería una posibilidad de desarrollo, ¿sí? La otra posibilidad de desarrollo matemático es hacer, una vez que yo tengo esto, esta suma, ¿sí? Lo que aparece, ¿sí? Si uno sigue operando, es el promedio ponderado. ¿Qué significa el promedio ponderado? El promedio ponderado es, en este caso, que las dos máquinas se repartían 50-50, el rendimiento total, ¿sí? Era el promedio común, o sea, era 80 más 80 dividido las dos máquinas, ¿sí? Y justamente me va a dar lo mismo, ¿sí? 80 más 80 dividido las dos máquinas. Ahora el tema es que si esta tomara un 30% y esta tomara un 70%, ¿sí? Yo acá voy a tener 30 kilowatts y acá voy a tener 70 kilowatts. Entonces, el rendimiento total va a ser el 0,30% de este rendimiento más el 0, o el 30% de este rendimiento, más el 70% de este rendimiento, ¿sí? O sea, el rendimiento total en paralelo es el promedio ponderado de los rendimientos de cada máquina, ¿sí? En el caso que las dos tomen lo mismo, ¿sí? No hace falta. No hace falta, lo puede hacer igual y llega a la misma conclusión, ¿ok? Bien, eso es lo que la última... Lo voy a ver. Sí, no me va a dar acá para hacer toda la demostración. Después ya voy a mandar una foto que la tengo hecha a mano, ¿sí? Pero operando matemáticamente por como les dije ahí, más o menos debería salir, ¿sí? Pero es por ese camino, porque, a ver, vamos a ver si puedo. Si yo acá, ¿sí? En este lugar,
multiplico por la potencia de entrada 1 y divido, acá hay un paréntesis, ¿sí? Por la potencia de entrada 1, fíjense que P1 sobre PI, esto de acá que aparece, es el rendimiento, ¿sí? Es el rendimiento 1. Y la potencia de entrada 1 en relación a la potencia de entrada total, que es el porcentaje que toma la máquina. Esto verde de acá, ¿sí? Se dan cuenta que es el porcentaje, que es la fracción que toma PI1, sería en este caso 30, partido los 100, o sea, es 0,30. Entonces ahí les va quedando 0,3 por este rendimiento, y lo mismo acá, multiplican por la potencia de entrada 2, dividido la potencia entrada 2, y asociando correctamente les queda ahí el promedio ponderado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro esto? Sí, es algunos artilugios matemáticos, pero para llegar a la conclusión, las conclusiones que no deben olvidar es que en serie los rendimientos se multiplican para llegar al rendimiento total del sistema, y en paralelo se hace un promedio ponderado. Esas son las dos conclusiones. Bueno, si no hay ninguna otra duda, continuamos con, no sé si tenía algunas dudas, Camila, con el tema de los ejercicios, ¿sí? Bien. Vamos a ver si queda guardado. No sé si lo guardé el otro. Bien, Santa Andrea, justo estuvimos explicando, después pide a sus compañeros, ¿sí? La consulta que usted había elevado en relación a los rendimientos. Venía bien orientado, pero bueno, le dimos una vuelta de rosca más, ¿ok? Está bien, profe, después le pido, gracias. Bien, ¿algún otro? A ver ahí, Rivadeneira, cuando aprenda su apellido, ¿levantó la mano por algo particular o no tiene ahí una manito levantada? A ver, ¿Vidiola? No, bueno, no sé, ahí se le fue. Bien, bueno, ¿alguna inquietud sobre los ejercicios? ¿Los pudieron hacer? Los ejercicios del TP1. Si no, vamos a arrancar con el TP2, que la primera parte del TP2 es media aburrida y es media repasar lo que tendrían que haber visto en electrotecnias anteriores, pero no, nunca está de más. Mejor que sobre y no que falte. ¿Sí? Bueno, coméntemelas. Espere que abro si quiere Rivadeneira, usted está en el grupo 3, ¿sí? ¿Quiere que abra el... comparto, quiere compartir usted el ejercicio? Bueno. Bueno, entonces, a ver, espere que a ver si que lo bajo yo entonces. Rivadeneira, acá está. Sí, vaya diciéndome, a ver. Ahí estoy abriendo el TP. Bueno, espere, pues yo no me acuerdo de memoria los ejercicios. Lo vamos a abrir.
¿Cuál es el ejercicio? El 6. Acá está. A ver. Bien. ¿Qué decía el 6? A ver, ahí lo estoy compartiendo, explíquenos. ¿Lo ve? Bueno. No, pedía el peso del material. Correcto. ¿De qué máquina? ¿De qué máquina estamos hablando? De un transformador elevador de tensión, ¿sí? Repaso para los compañeros, ¿sí? Generador y transformador acoplados, o sea, tiene el generador, sale de la usina, transforma para elevar, ¿sí? Potencia nominal 26,7 mega, ¿sí? Factor de potencia 0,8. Siempre hablando del transformador, relación de tensiones 13,232, la refrigeración, pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Necesita hacer una estimación aproximada del peso del material activo cobre-hierro, ¿sí? O sea, básicamente era un ejercicio para trabajar con las pérdidas en el cobre y con las pérdidas en el hierro, ¿correcto? Porque yo, también lo que me resulta interesante del ejercicio es que ustedes vean los valores de pérdida que estamos hablando. 120 kilos es está bien que estamos en relación a 26 mega, ¿sí? Términos absolutos es mucho, términos relativos es comprendible. Entonces, un cálculo simplemente aproximado, recurrimos a valores estimados en base a la práctica. ¿Cuál es el coeficiente que...? No, bueno, recuerde que acá este es el que usted... El valor. Recuerde que la estimación de este coeficiente está de acuerdo al tipo de máquina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, si le faltaba eso, que está siempre en una banda, ¿sí? A veces no es el objeto, o sea, podía estimar, no sé, ¿usted usó algún valor en particular? Bien, bien. Yo en el apunte no estaba para cada tipo de máquina el valor de la cifra de pérdidas. Bien, bueno, porque por ejemplo, usted me habla del otro valor, sí lo pudo, porque en este caso el K tenía dos opciones, ¿no? Exacto, bien. ¿Y para P0 no estaba el criterio de elección? Bien. Bien, bueno, no se haga problema, o sea, es un dato que lo puede preguntar o lo puede estimar de acuerdo al tipo de máquina, ¿sí? Acá medio como que lo tira, ves que dice como un cálculo simplemente aproximado, recurrimos a valores estimados en base a la práctica por el tipo de transformador, su potencia, forma de, debemos poner que ha sido dimensionado en base a los siguientes criterios. Entonces, ahí es como que lo fija él, ¿sí? Pero no se haga problema. Lo importante es si el resto lo hizo bien y si el valor no tiene criterio de elección, puede poner cualquiera, ¿sí? O puede poner directamente las bandas, el mínimo y el máximo, y puede decir, una situación mínima va a estar en esta, una máxima en esta. ¿Sí? Pero está relacionado a cuestiones constructivas de la máquina, que no nos interesa a nosotros, sino más que me interesa a mí, es, o sea, si es un dato que le falta, usted lo pide o lo estima. Si usted lo estimó y le dio correcta la cuenta con los valores del numerador y del denominador y usó esta fórmula, es correcto, ¿sí?
¿Alguna otra? No, por favor. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta de los ejercicios? Es el momento para sacarlas. Bueno, vamos al TP2 entonces. En la nube encontraron todo bien, entiendo, ¿no? Porque no recibí reclamos al momento. No, todo bien, todo bien. Gracias. Bien. Bueno. Bien, para el TP2, esperen que vamos a compartir acá. Pantalla completa. Bien, espero que todos tengan a mano el TP2, ¿sí? Cuando ustedes van a la nube, van a encontrar para la carpeta de TP2, ¿sí? El enunciado, que es el que dice 12 de mayo de 2020, y después van a ver 3 apuntes, ¿ok? El TP2 está preparado en 3 partes, ¿ok? Tienen una parte de magnetismo, ¿sí? Una parte de magnetismo, que son 9 preguntas, una parte de electromagnetismo, que tiene 7 preguntas, perdón, electromagnetismo tiene 10, ¿sí? Ahí vamos 19. Y después la última parte de máquinas elementales, ¿sí? De 5 preguntas, no, perdón, de 6 preguntas, ¿sí? O sea, son en total 25, ¿sí? Si no conté mal, no me llegué nada puesto, 19, 6, 25, ¿sí? Dividido en 3 partes, ¿sí? Parte de magnetismo, electromagnetismo y máquinas eléctricas elementales. La idea es hacer un recorrido para después llegar a las máquinas que vamos a ver nosotros, que son principalmente motores y transformadores, en este caso los motores trifásicos asincrónicos y motores trifásicos sincrónicos, y los transformadores, y poder entender algunos fenómenos que suceden teniendo claro los fenómenos básicos, ¿sí? Del magnetismo y electromagnetismo. Y qué es lo que se sucede en las máquinas eléctricas elementales, como es el principio de funcionamiento, ¿sí? Bien, de magnetismo, las primeras 9 preguntas que se esperaría que estas 9 preguntas las puedan desarrollar el martes que viene y las entreguen, ¿sí? En el transcurso de la semana que viene, ¿sí? Así, cuando nosotros nos encontramos dentro de 15 días, ¿sí? Podemos evacuar alguna duda de esta parte de magnetismo, ¿sí? Hacer la introducción a electromagnetismo y que ustedes arranquen con electromagnetismo, ¿sí? En el caso de magnetismo, fíjense que son preguntas muy básicas, ¿sí? Igual las tienen que completar de acuerdo al apunte, ¿sí? La definición de un imán y sus funciones en función de sus propiedades, por qué el magnetismo es una forma de energía, indicar a qué se nombra magnetita, ¿sí? Explicar y realizar gráficos respecto a los polos magnéticos de un imán, su eje magnético y línea neutra, las líneas de fuerza e inducción, la alineación de pequeños imanes alrededor de un imán principal, la interacción con los polos magnéticos geográficos terrestres,
¿sí? Todo esto está en el apunte. Ahora vamos a abrir el apunte y vamos a hacer un recorrido de estos temas, ¿sí? Definición de un imán en función de la composición química, ¿sí? La teoría dipolar, ¿sí? Diferencia entre metales imantados y no imantados, propiedades de la división de un imán. Después tenemos la parte de explicar las leyes magnéticas de atracción y repulsión, lo que básicamente ya saben desde la primaria. Respecto a la permeabilidad magnética, ¿sí? Este punto es muy importante, ¿sí? La relación entre los campos, ¿sí? De inducción y el campo intensidad, ¿sí? La intensidad del campo. La permeabilidad magnética absoluta y la relativa, ¿sí? Las clasificaciones en función de los valores de mu relativa, ¿sí? La clasificación de materiales en función de su permeabilidad, ¿sí? Si son electromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, ¿sí? El comportamiento de las líneas de fuerza a través de materiales diamagnéticos. Ahora vamos a verlo igual. Quería hacer un recorrido sobre el alcance de la primera parte de magnetismo, ¿sí? Y explicar el fenómeno de histéresis magnética, ¿sí? También ya imagino que lo habrán visto hasta el hartazgo, pero siempre esta pregunta la pongo porque siempre aparecen dudas en relación a eso. Y en este momento de Electrotecnia 3 deberíamos llegar sin ningún tipo de dudas en relación a lo que es el lazo de histéresis, ¿sí? Indicar los tres principales tipos de materiales ferromagnéticos, ¿sí? Y utilizados en la industria eléctrica con el lazo de histéresis representativa, ¿sí? O sea, dentro de los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Vamos a tener obviamente distintos lazos de histéresis que van a representar distintas subcategorías dentro de la propiedad de ferromagnéticos, ¿sí? La parte de electromagnetismo la vamos a ver en el próximo encuentro, ¿sí? Y ya habla un poco más, ahí pueden ver, ley de Hopkinson, los tres tipos de campos que yo puedo generar, campo magnético fijo, alternativo o campo magnético rotante, ¿sí? Esto es muy importante, estas tres preguntas, ¿sí? Y bueno, alguna que ahí estamos, ¿sí? Bueno, vamos entonces al apunte de magnetismo. Acá van a ver que la mayor parte del material de magnetismo está obtenido del manual Duberti, que es un manual muy completo en algunos puntos, como ya hablamos. A ver, en la parte de magnetismo, el magnetismo es igual a C desde que se descubrió hasta ahora, ¿sí? O por lo menos en los últimos, no sé, 200 años no ha habido grandes, por lo menos en lo que nosotros necesitamos, alcanza y sobra esto, ¿sí? Así que van a ver que los que me imagino que quizás ya han venido trabajando en Electrotecnia 1 y 2 con el manual Duberti, ¿sí? Que ya les digo, para niveles básicos es siempre lo mismo, viene bien. Bien, imanes y sus propiedades, ¿sí? Acá está un poco lo que yo les preguntaba de esta cuestión de los polos, cuál es la línea, cuál es el eje magnético, ¿sí? Teniendo el polo norte y el polo sur, es esa línea que une esos dos puntos representativos de los polos, la línea neutra como línea transversal, ¿sí? Acciones magnéticas, ¿sí? Atracción y repulsión, ¿sí? Fíjense acá interesante, que se llama polo norte un imán, el que señala el polo norte geográfico de la Tierra, ¿sí? Masa magnética. Bien, acá está interesante porque están las líneas de fuerza representativas de un imán, ¿sí? Son las líneas que van del polo norte al polo sur, ¿sí? Y las líneas de inducción son las que van por dentro del imán, que van de sur a norte, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Recuerden que nosotros dentro de las máquinas que vamos a ver, ¿sí? Están expuestas a campos eléctricos y campos magnéticos, por eso nos interesa tanto entender esto del magnetismo, ¿sí? Porque los fenómenos del magnetismo van a estar presentes indiscutiblemente en las máquinas eléctricas.
eléctricas, ¿sí? Va a haber material magnetizado por culpa de campos magnéticos originados por corrientes eléctricas. Bien. Bien, definición de imán, porque metimos una forma de energía. Hay otro apunte metido en el medio, que yo les mandé acá, ¿sí? Donde está un poco como Tales, ¿sí? No que era Tales, cuando las primeras experiencias de magnetismo, ¿sí? Con el tema de la atracción entre las hojas y una barra, ¿sí? De determinado material, como cuando como una piedra imantada sufría determinados tipos de movimientos, ¿sí? Porque el magnetismo es una forma de energía, está explicado acá, porque puede realizar trabajo, ¿sí? Claramente, cuando yo acerco dos piezas, dos imanes, o un imán a una pieza metálica, lo atrae, sube, ahí obviamente hubo una fuerza que recorrió una distancia, entonces hay un trabajo mecánico, y por eso decimos que si el imán tiene capacidad de realizar ese desplazamiento, ¿sí? Si tiene capacidad de realizar trabajo, es una fuente de energía, ¿ok? Bien, después vamos a tener el tema de la clasificación en magnéticos y no magnéticos. Acá de vuelta está el tema de los imanes, ¿sí? En relación al tema de la Tierra, ¿sí? Fíjense que acá está lo mismo que estaba en el manual de Uberti, ¿sí? El norte busca el polo magnético, ¿sí? Bueno, acá está un poco la teoría dipolar del magnetismo, no sé si en algún momento la vieron, es muy importante también para saber cómo se comportan los materiales en relación al magnetismo, que la teoría dipolar viene de dipolo. Un dipolo es una unidad que tiene justamente dos polos, ¿sí? Entonces la teoría dipolar dice que un acero o cualquier tipo de material está compuesto por esos dipolos, ¿sí? Por esos pequeños imanes, como si fuera una bolsa de imanes. Y acá fíjense, lo que importa es la orientación de esos dipolos. Cuando los dipolos están todos ordenaditos y orientados a través de una acción externa, obviamente, ¿sí? Que los alinea, se pasa a la situación del acero imantado, ¿sí? Con todos los nortes, en este caso orientados para la izquierda, ¿sí? Entonces voy a tener el norte en el extremo izquierdo y el sur en el extremo derecho, que está acá. Bien, de vuelta la atracción y repulsión, ¿sí? Como acá es otra forma de ver las líneas de fuerza, ¿sí? Y las líneas de inducción, ¿sí? Fíjense cómo se alinean, ¿sí? Todos los... Dijimos que las líneas iban de norte a sur, y cuando sale de acá una línea norte, ¿sí? Fíjese que va alineando todos los nortes para llegar al sur, ¿ok? Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde se evidencian las líneas de fuerza a través de las famosas limaduras de hierro. Y acá volvemos un poco a lo de al manual de Uberti, ¿sí? Y acá esta página es muy importante porque queda claro un poco quién es B y quién es H, ¿sí? Quién es el campo magnético y cuál es el campo de intensidad, ¿sí? En estos párrafos puede quedar. El campo magnético B es el campo, digamos, por así decirlo de una manera,
que va a estar presente en determinada materia, ¿sí? Y el campo H es como un campo universal y teórico, el campo intensidad, ¿sí? Y lo importante es que vean ustedes que la relación es una relación de proporcionalidad entre B y H, ¿sí? Es esta relación que está acá. Fíjense, B es igual a mu por H, ¿ok? O sea, esto es algo muy importante que tenemos que recordar siempre, ¿sí? A ver acá, resulta si las líneas de fuerza de campo magnético venían en una barra imantada. Acá está. Este párrafo quiero que presten atención. Si H era el valor de la intensidad del campo magnético en el aire, sin estar en la barra de acero dulce, al colocarse esta, el magnetismo inducido en su interior aumenta en forma proporcional a la permeabilidad de la barra, ¿sí? O sea, yo puedo tener un campo H circulando por el aire, ¿sí? Y ese campo H, cuando yo inserto un material con distinto mu, ¿sí? El campo magnético, el B, va a estar mucho más concentrado por la propiedad de la permeabilidad, ¿sí? En este caso mu, ¿sí? Ven que dice que es un número carente, ¿sí? Porque la mu sola es la mu relativa, la permeabilidad relativa, ¿sí? La permeabilidad, recuerden que es esta capacidad que tienen los materiales de concentrar el campo magnético, ¿sí? En cierta forma. Ojo que acá encontré un error en el valor de la permeabilidad absoluta o del aire del vacío. Está es como 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6, ¿sí? La definición que van a encontrar en varias bibliografías es que es de 4 por 4 pi, 10 a la menos 7 Henry sobre metros, ¿sí? Bien. Bueno, acá está un poco lo que hablábamos, ¿sí? Tenemos un norte y un sur, y en el medio, ¿sí? Tenemos este campo magnético, ¿sí? Que está sometido, acá dice, cuando se coloca una barra de acero dulce en un campo magnético supuesto rectilíneo, se suele que la barra se imana al tiempo que el campo magnético se deforma, tomando la forma de la figura 5-6b, ¿sí? Este es el ejemplo que estábamos enumerando recién, ¿sí? La concentración de esas líneas de campo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Esto más o menos ya lo habían... ¿Todo esto ya lo vieron, por ejemplo, con este nivel o un poco reiterativo? Vimos un poco en primer año, pero poco. No mucho. Bien. Bueno, cualquier cosa, por favor, si es reiterativo me avisan, pero igual lo van a hacer, o sea, solo para informarme. Bueno, los materiales en que se cumple, sí, básicamente lo que yo estoy haciendo en este momento es hacer un paneo, ¿sí? Por eso no me detengo mucho en los puntos, ¿sí? Y bueno, explicarles de qué va la actividad, por eso les leí las primeras preguntas de la parte de magnetismo y recorrer el material, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño intervalo de 10 minutitos hasta 10 y cuarto, ¿sí? Y después volvemos, así atiendo una situación y de paso les doy un respiro para que puedan ir madurando todo lo que fuimos hablando esta primera hora y minutitos, ¿ok? Pasar por el aire. Entonces, en esos tres distintos materiales nosotros tenemos permeabilidades magnéticas distintas, ¿sí? Tenemos tres distintos mu.
y por ende vamos a tener tres distintos campos magnéticos, pero el que atraviesa ese sándwich de esas tres distintas capas es siempre el mismo y es H, que es el campo intensidad magnético, ¿sí? Por eso muchas veces en el análisis electromagnético de las máquinas van a ver que aparece H y no D, ¿sí? ¿Por qué? Porque D es función de H y del material a través de mu, que es la permeabilidad, ¿sí? Bien. Clasificación de los materiales magnéticos, ¿sí? Y podemos dar una clasificación en función de las distintas permeabilidades. A ver quién entró. No, parece que alguien me había... Bien. En función de distintas permeabilidades, ¿ok? La permeabilidad, ¿sí? Claramente va a tener un efecto de si el material es poco permeable, ¿sí? Esto es como la permeabilidad al agua, ¿sí? Si un material es impermeable, ¿qué significa? Que no pasa el agua, claramente, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. La permeabilidad va a estar en relación a cuán fácil le es al campo, ¿sí? Tanto B o H, atravesar ese material, ¿sí? Si el material es muy permeable, ¿sí? Es el caso que acá en el apunte pueden ver como el caso D, ¿sí? Donde B es mucho mayor que 1, ¿sí? Estamos en el caso de materiales ferromagnéticos donde es fácil, y no es solo fácil pasar por él, sino que aglutina y concentra el campo, ¿sí? Aglutina el campo, ¿ok? Cuando ustedes tienen valores de permeabilidad bajos, menores a 1, estamos hablando de materiales diamagnéticos, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que tienen materiales diamagnéticos y no magnéticos, ¿sí? El material diamagnético siempre es el más horrible desde el punto de vista magnético, ¿sí? Es una permeabilidad menor que 1 y constante, ¿sí? Hace esta diferencia de constante, ¿por qué? Porque en los materiales ferromagnéticos la permeabilidad puede cambiar de acuerdo a la intensidad del campo, ¿ok? Se presenta, no es constante, ¿sí? Los materiales ferromagnéticos son los que nosotros vamos a usar, claramente, ¿sí? Son los materiales más propicios para el uso de las máquinas eléctricas, porque justamente nos van a minimizar las pérdidas porque van a concentrar todo el campo y no va a permitir que el campo se me disperse, ¿sí? se me escape, ¿sí? Entonces, dentro de los ferromagnéticos vamos a ver una gama muy importante de materiales, ¿sí? O sea, esta es la primera definición grosera de los materiales en función de su permeabilidad. Entonces, los diamagnéticos son menor que 1, ¿sí? Los que no son magnéticos, que es lo mismo que estuvieran o que no estuvieran, como no me enteré que había algo, es un material que es no magnético, ¿sí? Pasa el campo, Pancho por su casa, no hay diferencia, ¿sí? Y los materiales paramagnéticos son materiales que tienen como un grado de magnetismo, ¿sí? Pero, digamos, en muy pequeña escala, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden siempre esta definición de diamagnéticos, ¿sí? A veces se confunde entre diamagnético y paramagnético, ¿sí? Recuerden, diamagnético es más un concepto de apantallamiento, algo que se espanta el campo, y el paramagnético es como un ferromagnético pobre, ¿sí? Yo lo relaciono con eso, ¿sí? Y siempre vamos a tener un material no magnético. Estas son las 4 clasificaciones de los materiales en función de la permeabilidad: diamagnético, no magnético, paramagnético y ferromagnético. Materiales donde B es distinto a mu por H, ¿sí? Y acá entramos, ¿sí?, en la curva de histéresis, ¿sí? Existen unos materiales ferromagnéticos, unos aceleradores denominados rápidos, en los que el valor de la inducción B no solo depende de los valores instantáneos de H, sino también de los valores anteriores, ¿ok? Del tratamiento procedente que se haya recibido dicha sustancia. Acá es donde aparece la curva de histéresis, ¿sí? Bien. Pero antes de eso,
¿sí? Este gráfico es un gráfico muy importante, que pido que se los graben. Fíjense que acá les propongo hacer un ejercicio antes de ver las referencias, ¿sí? Tenemos un material donde el campo, el material A, ¿sí? ¿Qué piensan que es? Paramagnético, perdón, ¿qué es? No magnético, diamagnético, ferromagnético. Fíjense que las líneas pasan iguales, ¿sí? Después tenemos el material B que concentra y después tenemos el C que las espanta, por así decirlo. Entonces fíjense que en este ejercicio lo que nosotros vemos es que en el caso A es un material no magnético, ¿sí? Pasa como si fuese el aire. Tenemos un acero ferromagnético, ¿sí? Donde concentra, y después tenemos un diamagnético, como es el C, ¿sí? Que produce un apantallamiento, ¿sí? Así que este es un muy buen gráfico, ¿sí? Muy claro. ¿Sí? Así que incluyanlo en la realización. Bien, bueno, acá está el tema de las pantallas magnéticas, ¿sí? Y por último, para redondear la clase de hoy, a ver si me quedaba algo más. La permeabilidad magnética absoluta, mu0, valor y unidad, y relativa ya lo vimos. Las 4 clasificaciones en función de los valores de mu-r ya lo vimos. El comportamiento de la línea de fuerza. El punto 7D es la imagen que acabamos de ver recién. El punto 8, explicar el fenómeno de histéresis magnética, es el que vamos a indicar los 3 principales tipos de materiales ferromagnéticos. Vamos con la pregunta 8 y la pregunta 9, que son las últimas 2 preguntas del TP, de la primera parte del magnetismo del TP2. Bueno, acá, ¿sí? Está en esta página, ¿sí? En la página 99, la explicación detallada, ¿sí? Mediante un procedimiento electromagnético se analizará. Capítulo 4, es posible someter un trozo de material ferromagnético a la acción de un campo magnético cuya intensidad puede variarse a voluntad, midiendo simultáneamente los correspondientes valores de la inducción B. Recuerden que la relación entre B y H era el material. Entonces, yo voy a generar un campo magnético H, ¿sí? A través de una bobina, y voy a someter a ese material a ese H. Pero ese H lo voy a ir variando, ¿sí? Por eso la curva de histéresis o lazo de histéresis, ¿sí? Fenómeno de histéresis magnética, ¿sí? El fenómeno de lazo o curva, ¿sí? O pajarito, como le quieran llamar. Entonces dice, llevando los valores así obtenidos a un sistema cartesiano de ejes, puede graficarse las curvas representativas de B igual a mu por H, ¿sí? ¿Qué? Entonces, yo tengo en el eje de las Y o en el eje de las ordenadas el campo magnético B, que es función, como dijimos antes, de H y de mu. Y en el eje de las X o de las abscisas el campo intensidad magnético H. ¿Qué dice esto? El gráfico dice que arranco del origen, es cuando es la primera vez un material que era virgen que lo voy a exponer a un campo electromagnético H. Va a tener este primer recorrido, ¿sí? El recorrido intermedio, el recorrido que va de O al punto S. Ahora, presenta una particularidad del material, ¿sí? Yo cuando lo expuse por primera vez tenía un campo magnético B0, porque nace del origen de coordenadas. Cuando yo le fui aumentando H, ¿sí? El campo B, fíjense que no es una recta. Si fuese una recta, la mu fuera constante. Fíjense que tiene una forma curva, ¿sí? O sea, al principio es como exponencial y después se va achatando la curva. Bien. Esto que yo les estoy explicando está detallado en estos párrafos, ¿sí? Por ejemplo, dice, iniciando la experiencia con un material perfectamente desmagnetizado, magnéticamente virgen, que es lo que les explicaba yo, la curva de magnetización inicial partirá del origen de coordenadas. Valores crecientes de H producirán correspondientes valores de B, que aumentan rápidamente al principio para disminuir luego, lo que lo dije yo, que primero es como más exponencial y después se achata la curva. Cuando otros aumentos de H solo originan menores incrementos de inducción. O sea, llega un punto que por más que vos le
a mismos aumentos de H, empiezo a obtener menos aumentos de B. Es como si el material ya llegara a un punto de saturación, ¿sí? Por más que le ponga más H, no lográs aumentar en la misma tasa el campo magnético dentro del material, ¿sí? Entonces se acercará así un valor de intensidad de campo a partir del cual mayores aumentos, bueno, lo que acabo de decir, ya no originará incrementos de B, ¿sí? Ha alcanzado su saturación magnética, casi como si lo hubiese leído un par de veces, ¿no? Interrumpido el aumento de H, ¿sí? En el punto S de saturación magnética, resulta una curva llamada curva virgen de magnetización. Entonces es muy importante identificar la curva virgen de magnetización, que es la que une el punto 0 con el punto S. Bien, si a partir del punto S comienza a disminuirse el valor, que es lo que vamos a hacer, si yo estoy en este HS, que sería este de acá, ¿sí? Este de acá, y vuelvo para atrás, digo, uy, me arrepentí, ¿sí? Empecemos ahora a disminuir el campo H, ¿sí? Y pongámosle 0, o sea, bajale la palanca, no produzca más campo magnético. Va a volver por un camino distinto, ¿sí? Va a volver, cuando vos vas, es como que quedó amplificado un valor de B, porque no vuelve por el mismo camino. O sea, ahora vas a tener para distintos valores de H reducidos, valores de B mayores, ¿sí? Y ya la primera curva no la vas a usar más, no va a transitar más por esa primera curva, que es la curva que ponele habrá orientado los dipolos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, vas a volver y cuando apagaste la palanca, te fuiste, el material quedó con un valor, ¿sí? Magnético B1, que es el magnetismo remanente que se le llama, ¿sí? Si yo ahora quisiera llevarlo a un estado de magnetismo, o sea, mejor dicho, el magnetismo no, de que el campo magnético, ¿sí? Fuese 0 en el material, tendría que exponerlo a un campo HC1, que es un campo coercitivo. Si a partir del punto S comienza ahora a disminuirse el valor de H, se observa que la inducción disminuye siguiendo una nueva curva cuyos valores son superiores a los correspondientes a curva virgen. Vuelvo a lo que acabé de explicar, ¿sí? De esta manera, al anularse el valor de H, la inducción mantiene un valor 0B1, un segmento 0B1, que es este valor de acá, ¿sí? El valor positivo del eje Y, al que se llama magnetismo remanente. Esto es muy importante, como un examen yo le puedo decir, indique la curva y te podría decir que expliques todo esto, o en un choice te puedo poner la curva y te puedo decir el valor OB1 que remanece, y te puedo poner opciones, ¿sí? Te puedo hacer preguntas conceptuales en relación de esta curva, ¿sí? En función de todo lo que está explicando. Bien, si a partir del punto S comienza a disminuirse el valor de H, se observa, bueno, esto ya lo dije, invirtiendo ahora la intensidad del campo, esto es importante, invirtiendo la intensidad de campo, ¿sí? O sea, el campo que apuntaba para un lado ahora va a apuntar para el otro, ¿sí? Por ejemplo, porque invertí el sentido de circulación de corriente en la bobina que genera el campo. Y aumento su valor, se alcanza a anular el magnetismo remanente para un valor de H, que corresponde al elemento 0C1 y que recibe el nombre de fuerza coercitiva, ¿sí? O sea, 0C1 es un valor de campo H y 0B1 es un valor de campo magnético. Entonces, el valor 0C1 se le llama, ¿sí? Fuerza coercitiva, que es aquel que tiene la capacidad de dejar en campo magnético nulo, ¿sí? La intensidad de campo alcanza a anular el magnetismo remanente, ¿sí? Esta es la parte que nos interesa, ¿ok? Bueno, si yo sigo incrementando la curva, bueno, ahora la curva ya es simétrica, ¿sí? Porque lo que pasaba para H positivo va a pasar claramente para H negativo, ¿sí? O sea, si yo sigo aumentando H negativo, ¿sí? O sea, pensando en módulo, fíjense que es lo mismo, o sea, el campo B va a seguir aumentando con signo opuesto, ¿sí? Con el mismo comportamiento. Al principio, para mismos incrementos de H hay mayores incrementos de B. Cuando tengo iguales incrementos de H, ¿sí? Pero de mayor valor, el campo B ya no aumenta tanto. Eso es importante, eso es análisis matemático de la curva, ¿sí? Y de vuelta, cuando vuelvo a bajar H, vuelve el campo B. Siempre hay una relación de proporcionalidad general, ¿sí? O sea, H y B hay una proporcionalidad, claramente,
¿sí? No lineal, obviamente, no lineal, ¿sí? Y bueno, vuelvo a la misma citación. B2 es un campo magnético remanente, ¿sí? Y C2 es también una fuerza coercitiva. O sea, ahora empieza a explicar lo mismo, pero para el otro lado, ¿sí? Continuando el aumento de H, se alcanzará otro punto S de saturación, que es el punto S'. Entonces, si yo le pregunto cuántos puntos de saturación puedo encontrar en una curva, claramente son 2, ¿sí? Para los dos estados de sentido de campo H. Disminuyendo el aumento del valor de H, se produce una curva simétrica a la anterior y que alcanza el valor H igual 0 por un cierto magnetismo remanente, o B2 igual a B1, o sea que hay dos campos magnéticos remanentes, ¿sí? Y el segmento C2 igual a C1 también tiene una fuerza coercitiva, ¿sí? ¿Alguna duda de esto, muchachos? Creo que está bastante claro igual el apunte. No, ninguna. Bueno, me alegro. No. Me alegro de tener alumnos excelentes. Espero que sigan así, entonces. Nada. Bueno. Materiales ferromagnéticos, ¿sí? Bueno, acá simplemente vamos a ver en función de las curvas de histéresis, ¿sí? ¿Sí? Dentro de... Recuerden que habíamos hecho una primera definición en función de la permeabilidad, ¿sí? ¿Cuál era esa definición? Ahí que me la recuerdo. A ver si están atentos a lo que estoy hablando. ¿Cuál era la definición? Sí, ¿cuál es la definición de los 4 materiales en función de la permeabilidad? ¿El ferromagnético? Sí. Sí. El no magnético, ¿no? Claro. No magnético. Sí, ese era paramagnético. Bien, muy bien. No sé quién fue el que lo dijo. Muy bien, Santa Andrea, gracias. Bueno, por lo menos me aseguro que uno está más o menos escuchando algo y no la radio. Aplicaciones especiales. Entonces tenemos las 3 curvas, ¿sí? Y bueno, estas distintas curvas van a representar distintas informaciones, ¿sí? Es muy importante, en cierta forma, el área debajo de la curva, ¿sí? O el área sombreada del pajarito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la curva A y la curva C? En función de todo lo que hablamos nosotros. O sea, si el gráfico estaría en escala, ¿cuáles son las diferencias? ¿Todos tienen algo en común? El B es igual, pero el H cambia. No entendí, a ver, un poco más de... Correcto. Siempre va a ser B, siempre que le ponga un pajarito de esto va a estar B. Puede llegar a cambiarlo, pero para nosotros siempre vamos a tener B. Suponiendo que tenemos B, ¿qué es lo que me decía? El B, ¿qué B? No sé, ¿qué B llega a ser igual? Hay un punto particular que nosotros llamamos. En verdad, ¿cuál es el punto que es igual en los 3? El punto de saturación, correcto. No sé quién lo dijo de vuelta porque estoy viendo el apunte y no los estoy viendo ustedes, pero el que haya dicho saturación es correcto. Los 3 alcanzan el mismo nivel de saturación. ¿Lo alcanza para el mismo nivel de H? No, claramente no. Entonces, podemos decir que alcanza el mismo punto de saturación, pero que alcanza el mismo punto de saturación no sé si es lo que a mí me importa. ¿Qué es lo que cambia? Nosotros en la curva vimos parámetros, vimos 3 parámetros importantes. Uno era el de saturación. ¿Y qué otros 2 parámetros habíamos identificado en las curvas? Digamos el grosor. ¿Cómo? Uno dijo de magnetismo remanente y otro que dijo... El grosor del pajarito, no sé cómo decirlo. Y el grosor sí,
Dios mío, por favor. El caso de pajarito sería qué magnitud. El ancho. En X, en el eje X. Sí, ¿y cómo lo llamamos El H. eso? Sí, pero El diferencial de H, no sé. ¿cómo lo llamamos, muchachos? Fíjense. O sea, tenemos saturación, tenemos magnetismo remanente y el pedacito de H que acota el ancho del pajarito, ¿cómo lo llamábamos? Fuerza. ¿Cómo? No está movilidad. No, no es la permeabilidad. Fuerza coercitiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el A y el C? O sea, todo, como dijeron al principio un compañero, todos tienen el mismo nivel de saturación. Pero el A con respecto al C, ¿qué es lo que cambia? Justamente estos dos parámetros. ¿Cuáles? La fuerza coercitiva. ¿Cómo? En el D, en el C, tenés menos fuerza coercitiva y tenés menos ¿qué también? Cuando te vas, tenés menos remanencia, exactamente. ¿Sí? Y está también relacionado con la energía que pones en juego. Vos fíjate que a mayor área, ¿sí? Para lograr un nivel de saturación, ¿sí? Necesitas mayor... ¿por qué? Porque ustedes fíjense que en verdad el H es el mismo para llegar al mismo nivel de saturación, pero ¿en qué me influirá la forma esta, ¿sí? de que sea más ancha la curva o que sea más finita? ¿Sí? Claramente, lo que dijimos recién, ¿sí? ¿Me va a quedar un magnetismo remanente? En algunas sí, ¿ok? Acá les va a explicar, ¿sí? que esto que quedó medio borrado, ¿sí? Los aceros en 1, 2 y 3, ¿sí? Dice, como ya fue anticipado en el punto 537, creo, los típicos materiales el hierro, níquel, en la industria eléctrica se utilizan principalmente 3 grandes grupos de materiales ferromagnéticos. ¿Sí? Estos son los materiales que vamos a usar justamente en la industria eléctrica, ¿sí? Aceros dulces, aceros rápidos y aleaciones especiales, ¿sí? Bueno, y acá les explica, con un contenido de carbono tal y tal, ¿sí? Se llaman magnéticamente blandos, ¿sí? Alcanzan fácilmente la saturación y poseen poca permanencia, ¿sí? O remanencia sería, ¿sí? Laminaciones. ¿Ustedes tienen el manual Duberti entero? Hola. No. Bueno, esperen, pues yo creo que en la nube se los dejé el entero, ¿eh? A ver. Muchachos, lo tienen en el, no sé, lo tienen en la nube, ¿sí? Cuando ustedes entran en la nube, lo que no sé qué tomo es, si es el primero o el segundo, ahora me está surgiendo una duda. A ver, Ese no, es el primero. el que yo estoy mostrando las curvas es el primero, el que yo les dejé en la nube es la parte 2. No sé si alguien tiene la parte 1, Andaba circulando la parte 2, ¿sí? Pero bueno, la parte 2 yo ya se las dejé a ustedes porque me las dieron cadetes de años anteriores, ¿sí? La parte 1 no sé si anda circulando por ahí. Bueno, si no se llega a entender esto, pero bueno, después le ponen un poco de actitud y se empieza a ver, ¿sí? Bueno, lo que quería mostrarles es que acá les explica, en función del contenido de carbono y toda la mar en coche, ¿sí? Las definiciones, ¿sí? Los que son blandos, los duros, ¿sí? Fíjense, dice, de difícil saturación y gran fuerza coercitiva, ¿ok? O sea que un material duro sería en este caso la figura A, ¿ok? Y un material blando sería el más finito, ¿ok? Y aleaciones, ¿cómo? Porque lo define el valor de fuerza coercitiva. También tengo las dos electrónicas. ¿Alguien me está hablando? Ah, perdón. Ah, pensé me estaba pasando la receta del brownie. Bueno, Casi. gracias. La Bueno, tiene que la pase.
Bueno, chicos, tampoco es tan difícil, pero bueno, entonces acá están las definiciones, ¿sí? Que pueden terminar de leer y estudiar íntimamente las curvas y con eso estaríamos terminando, ¿sí? Bueno, hay un poco de desmagnetización de materiales, ¿sí? Como es el lazo, ¿ok? A ver, entonces vamos acá a indicar las tres principales. Sí, bueno, la última pregunta, que es la 9, entonces es esa, ¿sí? Como hablar un poco de los materiales duros, blandos y aleaciones especiales que se usan en la industria eléctrica para las máquinas, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? Con esto alcanzamos el objetivo del encuentro de hoy, ¿sí? El próximo encuentro sería entonces dentro de 2 semanas, si no me falla la agenda, sería el 11 de mayo, yo les diría que usen el martes que viene para redondear este trabajo práctico, ¿sí? Así que si me lo quieren mandar el martes 4 en adelante, la primera parte del TP2, ¿sí? De magnetismo, y el 11 evacuaremos algunas dudas, y si tomamos un poco de ritmo, quizás vemos ya las 2 partes que siguen, ¿sí? Lo que pasa es que son un poco más pesadas las partes que vienen, ¿sí? Que sería la parte de electromagnetismo y de máquinas eléctricas elementales, ¿ok? ¿Quedamos así? ¿Alguna duda, inquietud? No, de mi parte no, profe. No. Bueno, Guzmán, gracias por responder. Bueno, muchachos y Camila, voy a, por las dudas, hacer el último repaso de la lista, ¿sí? Si quieren me responden presente con el apellido. Arellano. Arellano presente. Bien, cuando dicen presente, si quiere se puede retirar. Gracias, Arellano. Báez Matías, ausente, ¿no? Barraza, ausente. Cuellar, ausente. Díaz Lautaro, ausente. Ferrara. Ferrara presente. Gracias, Ferrara, que tenga buen día. Gómez, Guillermo, presente. Gómez Guillermo presente. Gracias, Guillermo, buen día. Guzmán. Guzmán presente, profe. Buen día. Gracias, Guzmán, buen día. Ledesma. Perdón, estaba muteado. Ledesma presente, que tenga buen día. Gracias, Ledesma, buen día para usted. Mazuco. Presente, profe. Bueno, mándale saludos a su hermano. Dale. Merchan Raúl. Merchan. ¿Se fue Merchan? Merchan. Merchan se fue a cocinar el almuerzo ya. Morelo Bautista, ausente. Muratore, ahí lo veo, gracias Muratore. Presente, hasta luego. Buen día, Poli Facundo. Presente. Hasta la Bueno. semana que viene. Poli puede cambiar la foto la próxima, poner una foto de su cara, ¿sí? Bueno. Gracias. Rivadeneira. Gracias, Matías, que esté bien. Gracias por avisar. Bien. Santa Andrea,